Bueno, buenos días a todos. Con estas introducciones vamos directo a lo que nos convoca, así no, no pasa la slide. Ya. Es que yo creo que por el Zoom, pero no. Ahí está. Bien, como decía Yasmín, 10ª edición, venimos haciendo este estudio. ¿Y qué busca este estudio? ¿Cuáles son los objetivos? Pusimos 3 objetivos para este año en particular: identificar las principales tendencias en reportes en la práctica de transparentar la información de sostenibilidad. El segundo es tratar de discernir a partir de los reportes si las empresas están avanzando o no en la implementación de prácticas más sostenibles. Y el tercero, relevar, como decía Margarita, cuán apegadas están las empresas con la Agenda 2030. Para aquellos que no tengan tanta paciencia, les puse en esta diapositiva las 3 principales conclusiones del estudio que vamos a ir desarrollando en el resto del documento. Bueno, y recalcar y recordarles a todos que este documento queda disponible en la página de Empresas Sumando Valor, así como las ediciones anteriores, donde ustedes pueden descargar los números, que ni yo me los acuerdo de memoria, entonces probablemente vamos a todos tener que volver al documento original. Las 3 principales conclusiones, decíamos, lo dijo también la Katy, incremento, cada año se viene viendo un incremento en la cantidad de reportes. En ningún momento hubo en estos 10 años, ni tampoco en los 25, con una mirada más de largo plazo, una bajada en la cantidad de documentos públicos en el país, lo cual es una buena noticia. Segundo, hay más apego a estándares. Como sabrán ustedes, tenemos esta norma chilena que mandata a las empresas sujetas a la supervisión de la CMF a publicar información de sostenibilidad. Pero también tenemos estándares internacionales que invitan, voluntarios que invitan a las empresas a presentar información de sostenibilidad. Bueno, en Chile hay mayor apego. Volvimos a crecer, habíamos tenido un descenso, volvimos a crecer en el apego a esos estándares internacionales. Y el compromiso, lo decía Margarita, el compromiso con la Agenda 2030 quedó estacionadito. Por eso lo pusimos en rojito, porque nos quedamos ahí estancados. ¿Alguna intro metodología? Esas son las 3 principales conclusiones. Ahora vamos a ir al análisis más detallado. Algunas precisiones metodológicas para aquellos que no conocen Empresas Sumando Valor. En esta 10ª edición hicimos una versión más resumida del estudio. No sé si se acuerdan, pero en ediciones anteriores veíamos casos en donde analizábamos cómo las empresas a través de proyectos concretos contribuían a los ODS. En esta edición nos focalizamos solamente en temas de rendición de cuentas y para eso definimos 13, o el conjunto de las asociaciones que preparan este estudio, definimos 13 variables. Solamente están estudiadas en este estudio aquellas empresas que tienen reportes para Chile. ¿Sí? Entonces acá tenemos que tener ese cuidado de una empresa que publica un informe latino, no está en este estudio. ¿Sí? Una empresa que presenta información detallada de Chile, que presenta información sobre sus emisiones o sobre sus trabajadores de Chile, está en este estudio. Información relativa al año 2024. Cuando vean el título ESB, Empresa Sumando Valor 2025, significa que hicimos el estudio relativo al año 2024, a las memorias publicadas o a los reportes publicados sobre el año 2024. Y bueno, tuvimos que definir una fecha de corte, en este caso fue septiembre de 2025. ¿Qué documentos se consideraron? Memorias y reportes de sostenibilidad, independiente de cómo le llamen. Y en esto hay discusión y creo que no aporta mucho si le llamamos memoria de sostenibilidad, memoria integrada, reporte y todas sus combinaciones.
no viene el caso, no hay normativa al respecto y no hay mandato al respecto, así que llámenle como le llamen. Nosotros lo consideramos igual para nuestro estudio, siempre y cuando incluyan información de sostenibilidad en esa publicación y sean del año que estudiamos. Dejo esto, no se los voy a leer, pero como para que sepan, no existe en Chile un único repositorio donde podamos ver todas las memorias juntas y todos los reportes juntos. Entonces, doble mérito a este grupo de asociaciones que apoyan esta iniciativa porque terminamos formando el repositorio más grande que existe sobre los reportes en Chile, sobre las memorias de sostenibilidad y memorias integradas en Chile, y al final eso yo creo que es un mérito para Pacto, SOFOFA, CPC y Acción. Así fue que alcanzamos a encontrar en este año 322 documentos de empresas, porque acuérdense que este estudio solamente se refiere a empresas. Tenemos 330 organizaciones que publican memorias o reportes de sostenibilidad en el país, de los cuales en nuestro estudio solamente tomamos los 322 que les menciono. ¿Qué quedan afuera? ONGs, entidades de gobierno y academia, principalmente esos sectores, ¿sí? Pymes sí fueron consideradas. ¿Cómo compara este estudio con el del año pasado? Como les decía, cada año, si se fijan, venimos incrementando la cantidad de reportes que se publican en Chile, ¿no? Bueno, este año nosotros, como se viene incrementando la cantidad de reportes, dijimos, tenemos que ampliar nuestra muestra, y así llegamos a revisar 850 empresas, páginas web de empresas conformadas con toda esa base de datos que les mostré, esas fuentes que estaban ahí, y aumentamos en un casi 20% la cantidad de empresas revisadas. En 5 años se alcanzó en Chile a triplicar la cantidad de reportes. Obviamente eso tiene que ver con la norma chilena, principalmente, pero también tiene que ver con el esfuerzo de organismos multilaterales presionando hacia una rendición de cuentas y el reconocimiento, quiero creer, ser optimista, el reconocimiento de parte de las empresas de que vale la pena rendir cuentas, de que es un mecanismo que aporta valor a las organizaciones. Y bueno, solo en este año tuvimos un incremento de 18% en la cantidad de reportes. Entonces, mérito, como decía Katy, aplauso en ese sentido para las organizaciones que hacen el esfuerzo y dedican tiempo a esto. ¿Quiénes son las empresas que reportan? Todas las empresas IPSA, todas las empresas que pertenecen al Dow Jones Chile, y la mitad, aprox, de las empresas socias de Acción, la mitad de las empresas de Pacto y un poquito menos de las empresas que pertenecen al gremio SOFOFA. Al igual que en años anteriores, la gran empresa, si se fijan, es el gran número. 97% si sumamos son grandes empresas, un 2%, creo que si no mal me equivoco eran 3 o 4 pymes, y otras que son cooperativas, sí, básicamente cooperativas, que no las podíamos incluir en ninguna de estas dos. Al final tenemos un 97% de las grandes players en este mundo son empresas grandes, sea estatales, 6%, o abiertas o cerradas. ¿Sí? Ahí en abiertas tenemos no solamente lo que se llama sociedades anónimas abiertas, sino todas las empresas supervisadas por la CMF, aquellas entidades que son grandes, que pueden ser también aseguradoras u otras entidades de la CMF. En el análisis por sector, acá respecto al año pasado no hay tanta noticia, pero si uno mira y se aleja un poquito, igual es impresionante. No sé si se acuerdan, Marce, cuando empezamos con esto, era la minería y la energía que se llevaba toda esta diapositiva. Miren dónde tenemos la minería, en el 10º lugar ahora, en cantidad de reportes por sector. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Al sector financiero, ahora les voy a hablar de esto, al sector energético, holdings, tipo empresa Copec o tipo Quiñenco, etcétera.
empresas de la construcción, y ahí incluimos también empresas que proveen insumos para la construcción, no solo constructoras e inmobiliarias. Y en quinto lugar, la agroindustria. Ahora les cuento de qué se trata. Pero fíjense que tenemos ya más de, si no me equivoco, son 12 sectores que tienen más de 10 empresas publicando reportes. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque una de las razones por las cuales a mí, que vengo trabajando en esto, me argumentaban es, nadie en mi sector lo hace, no tengo con quién hacer benchmark, ¿por qué yo voy a transparentar si mi competidor de al lado no lo hace? Bueno, parece que ya hay pocos sectores en los cuales podamos decir, mi competidor de al lado no lo hace. ¿Sí? Si se fijan, hay una diversidad grande, instituciones de salud, bueno, forestales tampoco es que hay tantas más, entonces probablemente por eso hay una agrupación ahí. En el ranking, el primer sector dijimos que es el financiero. ¿Qué explica esto? Hipótesis, porque no le he preguntado a las empresas, pero hipótesis que tenemos en el grupo es la norma, ¿no? La 461 obligó, entre comillas, a entidades aseguradoras y otras entidades financieras supervisadas por la CMF a que a partir del próximo año utilicen como marco de reporting la 461. Entonces las aseguradoras se adelantaron un año y comenzaron a reportar en 2024. Esto significó un aumento en el sector de 47% en relación al año anterior, por eso crecimiento interanual. ¿Sí? Entonces es un montón. Si se fijan, las entidades no significa que son los mejores reportes ni las mejores memorias del planeta, pero tenemos ahí a las aseguradoras, Pame, tus ex clientes ahí, publicando reportes y memorias integradas. Energía. Ahí incluimos tanto transmisoras, generadoras, etcétera. También están siendo un player importante en esto de la rendición de cuentas. Bueno, creo que en ese sentido han sido menos obligadas, entonces el mérito ahí es un poquito capaz más genuino y también un incremento importante del 33%. Los holdings, yo creo que acá no es tanto por la 461 ni por la presión normativa, sino que tiene más que ver con captar capitales, ¿sí? Con salir afuera del país a presentar la organización. Me consta, he visto presentaciones roadshow de estas empresas donde se hace alarde de los reportes de sostenibilidad que tienen y por lo tanto quiero pensar que es por ahí, son todas hipótesis, pero quiero pensar. La agroindustria, eso es bueno y creo que para el Ministerio también es interesante. Más empresas ganaderas, lácteas, agrícolas, publicando reportes de sostenibilidad o memorias integradas. Incluso empresas que uno no hubiera pensado que iban a hacerlo, lo están haciendo. Y bueno, como les dije, tanto empresas constructoras como las proveedoras de materiales para la construcción quedaron en ese quinto puesto con un 20% de aumento. Igual, interesante. Constructoras hace 3 años, ni una, no teníamos ni una. Así que igual bien también y aplauso por ahí. Un enroque ahí de participantes respecto al año anterior. El año pasado teníamos 220 y algo. Bueno, de esas 220 y algo, 26 este año no reportaron. Lo cual no es tan buena noticia, porque esto de reportar es camino de ida, ¿no? O sea, uno debiera mantener el tracking de reporte. Pero la buena noticia es que tenemos de las 322 que analizamos, 79 que no habían reportado el año anterior. Puede ser que lo hayan hecho antes, pero no el año anterior. Entonces, en ese sentido también una de cal y una de arena, ¿no? Una buena noticia. Y bueno, y solo el sector seguros, 24 empresas. ¿Cómo se distribuyen los documentos que analizamos? ¿Es distinto a nivel internacional? Ahora lo vamos a ver. Tenemos un 22% eran reportes de sostenibilidad. Las empresas no siempre le llaman reporte de sostenibilidad, a veces le llaman reporte de sustentabilidad o informe, a veces se llaman reporte de impacto. Ahí tengo el equipo de Sustenta que hace reportes de impacto. Todos esos quedaron clasificados dentro de reporte de sostenibilidad, ¿sí?
Luego tenemos memorias integradas. También las empresas no siempre le llaman memorias integradas, ahí fue parte del trabajo del equipo discernir cuánto le llamábamos memoria integrada, pero había que tomar una decisión y a esas las clasificamos en memoria integrada. Básicamente tiene que ver con, obviamente, una mirada financiera y al mismo tiempo de sostenibilidad, donde también se presenta información sobre la situación económico y de viabilidad operacional de la organización. Todo eso quedaba en memoria integrada. En reporte de sostenibilidad hubo un leve aumento. En memoria integrada también hubo un leve aumento de 49 a 52%. ¿Qué fue lo que bajó? Las organizaciones que simple, le digo simple, pero que meramente responden a la 461. ¿Sí? Entonces tenemos un tercer grupo que no llegan a ser memorias integradas, sino que se nota en la lectura del documento que la empresa lo que busca es responder a lo que me pide el regulador y chao. Entonces, esas quedan en memoria con 461. Es importante que esto, si quedan dudas de esto, me pregunten porque sobre esto vamos a seguir hablando y acá tenemos también una importante clasificación del estudio. Reporte de sostenibilidad, principalmente voluntario, ¿sí? 99% voluntario. Memoria integrada, gran parte obligados por la 461, pero las empresas van más allá de la 461 y publican información que es útil para el lector y no solo la 461, y empresas que solamente responden la 461. ¿Tá? ¿Por qué dije meramente? Porque hay 7 empresas, esto nos pasa por primera vez, quizás antes estaba, pero no lo habíamos relevado, hay 7 empresas en este estudio que hacen 2 cosas, publican memoria integrada y reporte de sostenibilidad. No lo habíamos relevado, capaz que antes Codelco también lo hacía o Enel me parece que también lo hacía antes, pero a partir de este año comenzamos a relevar cuáles son o cuántas son las empresas que hacen esta doble publicación. Y esto tiene que ver también con contentar a distintos públicos de interés o responder a distintos lectores. Esas empresas, esas 7 empresas quedaron en reporte sostenible en este estudio, porque no teníamos una cuarta categoría, entonces esas quedaron en reporte sostenible. ¿Cómo compara a nivel internacional? Al revés. Si tomamos el estudio de Reporting Matters del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, World Business Council, el 54% son reportes de sostenibilidad y el 46% son memorias integradas. Y en Chile es al revés. Podemos dar la interpretación que queramos. Una de ellas puede ser la presión que ejerció la 461 sobre las empresas. Si bien publicar reportes de sostenibilidad en Chile no apareció con la 461, claramente la 461 dio un empujón. Y bueno, y las empresas que venían como Colbún publicando reportes de sostenibilidad tuvieron que pasar, queriendo o sin querer, a memorias integradas porque la normativa se los exigió. Eso. A nivel internacional, diga, ay, sí. A nivel internacional, no, lo último que, a nivel internacional podemos echarle la culpa a la norma, pero a nivel internacional también hay normas y seguimos igual teniendo reportes más que memorias. Sobre los estándares, ¿se acuerdan que una de las conclusiones que les decía que había aumentado la adhesión a estándares? Estamos en esta columna. La cantidad de reportes con GRI, bien o mal, aumentó a 59%, de 49 a 59%, y la cantidad de reportes SASB aumentó de 72 a 78%. ¿Qué es el M1? Bueno, ¿qué es el M1? El M1 son una submuestra que tomamos, que es memorias integradas y reportes de sostenibilidad, sin las 461. ¿Por qué? Sin este universo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque no queríamos contaminar la data. Queríamos ver si las empresas que estaban apostando por la sostenibilidad estaban creciendo o no estaban creciendo. Si nos quedábamos con las que estaban haciendo solamente el checkbox checking de la 461, podríamos estar ensuciando los números. Entonces dijimos, bueno, tengamos 2 muestras. Una que es todo nuestro universo, 322, y una que es sin las empresas que se sumaron a esta movida por obligación, que son las memorias con 461. Ahí
La realidad es un poquito distinto y lo que vamos a ver, digámosle a M1, las empresas VIP. ¿Sí? Entonces, en las empresas VIP, la cantidad de reporting GRI es mucho menor que en la en la muestra total, y el SASB se mantiene más o menos. Reporte integrado se mantiene constante en el M1 y baja en la muestra total, el estándar de reporte integrado IIRC. Yo creo que esto tiene que ver también con que las normas IFRS que se vienen absorben al marco de reporte integrado y por lo tanto las empresas también dejan de utilizarlo como referencia. Y el TCFD, que a nivel internacional la lleva, como se dice en Chile, acá no. Acá el TCFD, el marco de reporting de riesgos climáticos, bajó de 18% a 14%, mientras que en la muestra del World Business es 85%. Esto también es una luz de alerta. La 461 nos pide análisis de riesgos climáticos, pero no reportamos con TCFD, entonces, ¿qué estamos reportando? También nos hace pensar que a las empresas recién les está haciendo... La norma vino antes probablemente que el análisis de riesgo consciente de las empresas. Análisis, a partir del año 2027, las empresas van a estar obligadas, las abiertas van a estar obligadas en Chile a publicar información también con el estándar de IFRS S1 y S2. Bueno, en Chile ya tenemos 6 empresas que dicen reportar con estos estándares S1 y S2 y 14 empresas que no reportan si es la norma europea de reporting, pero lo utilizan metodológicamente para hacer sus reportes de sostenibilidad. También interesante de ver. Eso. Algunas otras informaciones interesantes. Está bueno que el lector que necesite más información tenga a quien preguntarle. Y lo sugieren los estándares y lo sugerimos los consultores, pónganlo. Bueno, 1 de cada 3 pone un correo de a quién le debo escribir si tengo una pregunta. Así que invitamos a todos a que lo hagan. Se mantiene el promedio respecto al año anterior, aprox 128 páginas, sin considerar anexos, ni estados financieros, ni notas a los estados financieros, y vuelve a aumentar, pero poquito, el assurance de los reportes de sostenibilidad. Tenemos un 14% de los reportes que son auditados verificados por un tercero. En el caso de las M1, las VIP, el 18%, casi 1 de cada 5, y a nivel internacional, de vuelta, ese número es al revés. Un 87% de las empresas sí verifican sus reportes de sostenibilidad, mientras que Chile eso es un 14 y 18% respectivamente. Este número hace 4 años era 25%. Entonces, algo pasó ahí que se dejaron de solicitar o bajó en porcentaje la cantidad de assurance de externos. ¿Cómo se definen los contenidos de un reporte? Más allá de que una empresa tiene que cumplir con la 461, tenemos distintas formas de decidir qué va y qué no va en un reporte de sostenibilidad. Entonces ahí entra en juego este concepto de la materialidad. Aprox la mitad de los reportes presentan el listado de sus temas materiales, aprox 56%. Pero pocas presentan el detalle de cómo llegaron a definir esos contenidos. ¿Sí? Y esto bajó respecto al año anterior. Entonces, no solo hay que presentar por qué estoy hablando de biodiversidad en esta empresa, sino... No solo hay que decir biodiversidad es un tema importante en esta empresa, sino también por qué biodiversidad es un tema que llegó a estar en este reporte de sostenibilidad o en esta memoria integrada. Y ese detalle no está y creo que todos tenemos ahí un trabajo que hacer. Materialidad financiera refiere principalmente a riesgos de sostenibilidad para el negocio, cómo el contexto afecta al negocio. El 5% dice hacer foco solamente en materialidad financiera, mientras que el 44% dice hacer una mirada de materialidad de impacto. No siempre le llaman materialidad de impacto, ahí hubo análisis e interpretación de quienes hicimos el estudio. Y el 51% dice estar haciendo
cero análisis de doble materialidad. Y acá viene un tirón de orejas de profesora y es ojo, piojo. Doble materialidad no es qué opinan los grupos de interés y qué es importante para la empresa. Doble materialidad es considerar qué le afecta al negocio y cuáles son los impactos que tenemos o podríamos tener como empresa en el entorno. No se imaginan la cantidad de empresas que le llaman doble materialidad a qué quieren saber mis grupos de interés versus qué le importa a los ejecutivos de la organización. Eso no es doble materialidad y en ese sentido también, por eso una de las conclusiones que les voy a hablar sobre la rigurosidad técnica. Quienes hacemos reportes de sostenibilidad, internos o externos, tenemos que ser más cuidadosos con las normas, cuidadosos con la nomenclatura que usamos. Ya no es una juerga de hagamos lo que queramos. Eso, entonces tener cuidado, materialidad financiera, cómo el entorno afecta a la empresa, qué riesgos está expuesto a la empresa, qué oportunidades tiene la empresa frente a la sostenibilidad, materialidad de impacto, cómo la empresa afecta o podría afectar al entorno. Y doble materialidad, la suma, no la intersección, la suma de ambas. En cuanto a metas, este es un indicador que nos interesa mucho y peleamos para seguir estudiándolo porque creemos que es importante recordar que si bien la normativa en Chile no lo exige, salvo para algún indicador, los reportes y memorias integradas de sostenibilidad tienen que referirse al futuro. No son un recuento de lo que pasó el año pasado, no deberían ser solamente una foto de qué me pasó, sino también hacia dónde voy, porque el desarrollo sostenible es futuro. Entonces, ¿cuál es mi compromiso? ¿Qué estoy haciendo y hacia dónde voy? Y fíjense que volvimos a caer en cantidad de empresas que se refieren a metas de futuro. Algo está funcionando no correctamente. El 30% solo de las empresas publican metas a futuro y en el caso del M1, 38%. Hipótesis, para que pensemos, será mieditis de parte del directorio de publicar información que no podemos sostener o que no sabemos si vamos a poder cumplir. ¿Dice algo, Katy? La ley, bueno, compliance y la ley de delitos económicos. 100%, 100%. 100%. Pero, por otro lado, nuestros otros stakeholders sí necesitan saber cuál es el compromiso de Lipigas con el desarrollo sostenible o cuál es el compromiso de Codelco con el desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo lo hacemos si no publicamos metas y hacia dónde vamos? El directorio va a tener que ceder porque si no, no vamos a poder cumplir con... Bueno, o la otra hipótesis es, no tenemos metas. Podría ser también una hipótesis. Veamos algo sobre el desempeño. Lo decía Margarita, un 71% de las empresas de alguna manera adhieren a la Agenda 2030, ya sea mencionándolas, 45%, teniendo estrategias vinculadas con la Agenda 2030, un 21%, y teniendo metas asociadas con los ODS, un 5%, que bajó en porcentaje, no en cantidad, respecto al año anterior. Se mantiene. No es malo, pero tampoco es bueno. Se mantiene. En cuanto a indicadores sociales, este es un resumen de las próximas 3 diapositivas. En ética, al parecer, viene bien la cosa. Lo que analizábamos era si la empresa tiene código, si la empresa tiene canal de denuncia. No, perdón, no código. Si la empresa tiene canal de denuncia y si relata las temáticas vinculadas con esas denuncias. Bueno, la mayoría, van a ver ahora, tienen canales de denuncia, así que en ese sentido, y también lo pide la norma, así que en ese sentido vamos bien. En cuanto a derecho humano, más o menos. Se mantiene el porcentaje de empresas que tienen algo, pero todavía es grande el porcentaje de empresas que no tiene nada en materia de derechos humanos, y en diversidad aumenta la cantidad de empresas que no tienen ni políticas ni programas de diversidad, lo cual también es muy llamativo y peligroso y, bueno, llama la atención. Cantidad de directores, se mantiene en 7 la cantidad de directores promedio en las empresas revisadas. Hay empresas que no publican su gobierno corporativo. Uno diría, wow, sí, hay. No muchas, pero hay. En ese caso poníamos 0, suman 0 a la muestra.
Mujeres en directorio bajó 1 punto porcentual respecto al año anterior. Tenemos 18% de mujeres en puestos de directorio. No coincide al 100 con otros estudios que hay en el mercado, pero la tendencia más o menos es similar, no coincide, no es exacto. Y respecto a la adhesión a principios rectores de derechos humanos, aumentó en 3 puntos porcentuales, pero todavía es bajo. Es tan simple adherir, entenderlos, comprometer, explicarle a la gerencia y al directorio de qué se trata. Bueno, todavía estamos en 19%. Obviamente no es adherir por adherir, pero entiendo que es un primer paso también para comenzar a sensibilizar en estas temáticas. En canal de denuncia, empecemos por el lado lleno del vaso. Un 80% de las empresas dice contar con canales de denuncia. Un 12% no solo tiene canal de denuncia, sino que además desglosa cuántos casos de abuso, cuántos casos de fraude, cuántos casos de coima, etcétera, etcétera, hubo. No es obligatorio ni en Chile ni en ninguno de los estándares, pero está bueno que las organizaciones lo hagan porque también muestra un ejercicio de transparencia, 12%, y no tienen ni, ahí no me dan las cuentas, pero hagamos de cuenta, ni canal, ni desglose, un 10%. En derechos humanos, también, empecemos por el lado lleno del vaso, un 15% de las empresas tiene políticas de derechos humanos, un 13% adicional, además de tener política, han hecho procesos de debida diligencia en derechos humanos, pero el lado vacío del vaso es que tenemos un 72% de empresas en Chile que no tienen ni política de derechos humanos ni han hecho debidas diligencias. Lo que obviamente es un nuevo tirón de oreja y significa mucha pega por hacer. Y esta también nos llamó mucho la atención y es por primera vez cae. Diversidad e inclusión, un 29% de las empresas tienen solamente política, un 6% tienen solamente programas de diversidad, equidad e inclusión, un 21% tienen las dos, subió 3 puntos porcentuales, esto sí es bueno, pero tenemos un 44% de las empresas de nuestra muestra que no tienen ni política de derechos de diversidad e inclusión, no tienen programas de diversidad e inclusión. Espabilate, o sea, ¿en qué estás? ¿No? Entonces, en ese sentido, y otra cosa que nos llamó la atención de este estudio es que no es lo mismo lo que solicita la norma cuando nos pide equidad salarial que hablar de diversidad, equidad e inclusión. Nosotros no considerábamos esa equidad salarial como parte de este indicador porque es el mínimo minimorum que una empresa puede hacer. En lo ambiental hay chiquitas pero mejores noticias que el año anterior en biodiversidad, en economía circular y en cambio climático se mantiene la cosa. Empecemos por cambio climático. Hay 19 empresas que utilizan el marco de Science Based Target para reportar sus compromisos climáticos, sus metas climáticas, y 2 empresas que ya están comprometidas con la reducción hacia el 1,5 grados del Acuerdo de París. Se mantiene el porcentaje de empresas que miden sus emisiones, pero en cantidad aumentó. Y esto está bueno. O sea, tenemos más empresas en Chile midiendo su huella de carbono. ¿Sí? Tenemos más empresas reportando, el porcentaje se mantiene, pero son más empresas que miden su huella de carbono. Y este es un indicador que nos llamó la atención. Hay una de cada 5 que anuncian su compromiso con la carbono neutralidad, ya sea al 2035, un 34% de ese 22, o al 2050, un 66% de ese 22. También creo que es buena noticia, no increíble, pero buenas noticias que podemos tener. Acá no las voy a analizar cada una de ellas, pero quédense con la idea de que el 50% de las empresas que reportan en Chile miden alcance 1, 2 y 3. Es bastante. O sea, si pensamos y lo comparamos con hace 5 años o hace 10 años, es muchísimo. 50% de las empresas midiendo su huella de carbono, alcance 1, 2 y 3, es
bastante. Y bueno, y tenemos todavía también, lado vacío del vaso, un 37% de las empresas que no miden ni alcance 1, ni alcance 2, ni alcance 3. ¿Ah? Eso. En el M1, que son las empresas VIP, ¿se acuerdan? El 66% ya está midiendo su huella de carbono. También creo que es una buena noticia para el amigo Diego. En biodiversidad aumentó de 12 a 14 la cantidad de empresas que han hecho una declaración de compromiso con la biodiversidad. Aumentó poquito, pero aumentó la cantidad de organizaciones que hacen una evaluación de dependencias en relación con los servicios ecosistémicos o la biodiversidad. Aumentó de 3 a 6% la cantidad de empresas que tienen programas estructurados. Acá no era tener indicadores de biodiversidad como los que pide GRI. Acá estábamos hablando de programas con forma y fondo. En ese caso se consideraban. Y Science Based Target se mantiene en Science Based Target Nature se mantiene en 2% de la cantidad de empresas reportadas, revisadas. En relación con economía circular, lado lleno del vaso, un 12% de las empresas tienen metas concretas y cuantificables asociadas con economía circular. Es poquito, pero es mucho más de lo que había hace un tiempo. Un 12% también tienen acciones estructuradas en materia de economía circular, compromisos vagos un 2% y 74% de las organizaciones no tienen nada. Esto tampoco es un programa de reciclaje. Si solamente tenías un programa para reciclar pilas en tu oficina, quedabas acá. ¿Sí? Estábamos hablando de economía circular estructurado y con un enfoque de producto y con un enfoque de proceso y no solamente un programa de deshacerme de los residuos. En definitiva, y con esto vamos terminando, ¿qué nos deja este estudio Empresas Sumando Valor? Al parecer, los que venimos reportando hace más tiempo pensábamos que en algún momento podíamos quedarnos sin pega, no, parece que vamos a tener pega para rato y llegó para quedarse. Segundo, hay una gran diferencia, si se fijan, por eso poníamos cada vez el M1. En desempeño, hay una gran diferencia entre las empresas que reportan para cumplir con la ley y dejar callado al regulador y las empresas que entienden de lo que estamos hablando. Y las empresas, como puse después, las empresas que llevan más tiempo reportando y que llevan más tiempo comprometidas con la sostenibilidad, se nota a la legua en sus reportes de sostenibilidad. Entonces, la organización que viene a reportar solamente porque si no me multan o porque si no me llama la atención el regulador, también se nota. Entonces, ahí la invitación es a ponerle un poco de ganas. Y tercer punto, yo sé que en diciembre, enero y febrero los que trabajamos en reporte colapsamos, pero el reporte de sostenibilidad es mucho más que un box checking. Tiene que ver con lograr transmitirle a los lectores o potenciales lectores qué está haciendo la organización para asegurar o comprometerse con el desarrollo sostenible y asegurar la perdurabilidad del negocio. Entonces, si simplemente agarramos el Excel de la norma y respondemos la columnita de lo que me preguntan, claramente no voy a transmitirle a los lectores cuál es mi postura frente al desarrollo sostenible, cuál es mi compromiso y cuáles son mis avances respecto al desarrollo sostenible. La adhesión a la Agenda 2030 está estacionada ahí en 71, pero los desafíos del mundo siguen corriendo y la Agenda 2030 está cada vez más cerquita, entonces no debiéramos estar ahí estacionados, como decía hoy Katy. Sí nos llamó la atención, no lo teníamos como una variable de análisis, por lo tanto no tengo el número, pero sí nos llamó la atención la incorporación de un muchísimo mayor énfasis en riesgos en estos reportes. Tiene que ver también con los cambios normativos que hubo en Chile. Y la invitación es que esa mirada de riesgo, ok, ya entendiste cómo tu organización está expuesta a riesgos climáticos o a riesgos de ciberseguridad o a riesgos de fuga de talentos o a riesgos de cambios de preferencia del consumidor, ok.
show me qué vas a hacer para ese riesgo, porque no es solamente exponer el riesgo. Yo sé que estamos tironeando mucho, pero antes no había nada. Ahora te cuento los riesgos. Bueno, el paso siguiente es contar cómo la empresa se planta frente a esos riesgos, en particular los riesgos de sostenibilidad, y cómo la organización va a asegurar que esos riesgos estén bien contemplados. Sigue estando pendiente esta tarea que venimos arrastrando desde las últimas ediciones de Sumando Valor. Los reportes no son de empresas en una isla, los reportes son de empresas en un contexto, no solo el precio del commodity, sino también del calentamiento global y también de cambios en las preferencias de los jóvenes que salen a elegir nuestros productos y cambios de temas regulatorios o de prensa en el país. Los reportes de sostenibilidad tienen que estar alocados en los lugares donde se desarrolla el negocio. Y a nuestro juicio, dado que ya estamos hablando de más de 300 reportes, tiene cada vez más sentido alinearse con estándares internacionales, porque de lo contrario soy uno más que reporta y al publicar un reporte con estándares internacionales le facilito también la vida al lector que puede comparar el reporte A con B, porque ambos están hechos con la misma jerga o con la misma metodología o con las mismas siglas. Eso nos invita a asumir a los estándares estos que se vienen y a los que ya están, no solamente como box checking, sino también como incorporar cada uno de esos requerimientos a la estrategia y al plan del área de sostenibilidad o al plan del estratégico de la organización. Mucho mayor foco en riesgos, bien, pero transformarlo eso en una correlación o un correlato con las metas de sostenibilidad de la corporativa, la rigurosidad técnica, ¿sí? En particular a mí me toca la parte del GRI. No se puede hacer un reporte GRI si no es conforme GRI o con referencia GRI. No se puede. 17% de esta muestra no es ni conforme ni con referencia. O sea que a eso me refiero. Les hablo del GRI porque es algo en lo que trabajo, pero así como eso, rigurosidad técnica, me imagino en temas de riesgo o en temas de contables o en temas de ciberseguridad, seamos prolijos con la pega que nos toca hacer. Sí, está bien, yo entiendo que nos abruma la cantidad de requerimientos, pero seamos prolijos. Si digo que mi reporte GRI o conforme o con referencia, no es un viva. Y bueno, también somos de los que pensamos que el mercado financiero no es el único usuario de la información de sostenibilidad. Necesitamos que el resto de los públicos también tenga información de sostenibilidad para poder tomar decisiones de entrar a trabajar o comprarle a la empresa o venderle a la empresa o hacer una alianza con la empresa y por lo tanto no olvidarse que hay otros públicos de interés que también quieren saber sobre los esfuerzos de sostenibilidad de la organización. Eso. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Bueno, quiero invitar a Víctor Caro que nos acompaña el día de hoy, jefe de la División de Información y Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y presidente del Comité de Capital Natural. Sí, así que por favor, cuéntanos. Muchas gracias. Ahí está. Vale. Voy a colocar el timer porque si no, ya sabemos lo que pasa. ¿Para qué me invitan? ¿Cómo están? Muy buenos días. Está difícil hablar después de la ¿no? No solo por la cantidad de información, la contundencia, sino que además con el ánimo que lo hace. Entonces, pero nos deja una misión bien interesante desde el Ministerio de Medio Ambiente. Estamos trabajando en un montón de cosas que, de hecho, cuando estábamos armando la presentación, yo presioné al equipo para que las pusiera, a pesar de que decían, pero ¿cómo? Y los trajimos aquí, que tiene que ver también con nuestra mirada respecto a cómo el mundo empresarial puede contribuir finalmente a estos objetivos ambientales que son nacionales, pero también que tienen que ver con los desafíos mundiales. Y no puedo sino partir haciendo referencia a la norma, porque efectivamente estos resultados que mostró Daniela recién acá se ven impulsados por una norma, o sea, el Estado tiene algo que decir.
sea, ¿para qué andamos con cuestiones? Mucho voluntarismo, mucha intención, muchas buenas intenciones, y aquí todos los que están aquí estamos convencidos, así que no es para plantearlo desde tratar de convencer a alguien de los que está acá, sino que es para reconocer efectivamente de que el Estado en general tiene un rol de promoción, tiene un rol de empujar ciertos procesos, y es evidente que en la medida que tenemos los instrumentos del garrote y la zanahoria, tenemos que usarlo. Y esto lo digo en el sentido de que cuando se para siempre alguien del mundo del ambiente, del Ministerio del Medio Ambiente, frente al mundo empresarial, como que lo único que ven así en la cara de uno es permisología. Así como que, ¿ah? Sin entender que en realidad nuestra tarea, y nosotros tenemos la suerte de estar ahí con Camila y con Diego en una división, que lo que intenta es es incorporar un nuevo paradigma finalmente, un paradigma que sin olvidarnos de quiénes somos, sin olvidarnos de cuál es nuestro mandato, que tiene que ver con la regulación ambiental, que tiene que ver con colocar las normas, los bordes, finalmente los bordes de la cancha, ¿no? En los cuales el mundo empresarial se puede mover. Es súper necesario que nosotros estemos también en una conversación permanente, y por eso que quiero no solo celebrar el trabajo que están haciendo cada una de ustedes, que aquí sí hay una cuota de género hacia el otro lado, por lo que vemos, pero bueno, está bien, ¿no? Hay que compensar. Me parece que esta iniciativa, y además que ya tenga 10 años, muestra un trabajo consistente que no tiene que ver con una moda, sino que tiene que ver con una convicción, a lo menos de este gremio, ¿no? El trabajo que hace Pacto a nivel internacional es súper importante. Por supuesto que esto acompañado por quienes yo siempre celebro Acción Empresa, que se toma esto bien en serio y que además nos provee de material para discutir, que es súper importante, porque vemos que hay varias instituciones en Chile sobre estos temas que lo único que hacen es conversar, pues van a todos los foros y conversan y conversan, y me dicen, ya, pero ¿y cuál es tu aporte concreto a la discusión? ¿Cuál es tu aporte concreto a la visión que tiene el mundo empresarial respecto a estos temas? ¿Y cómo entonces nos podemos poner de acuerdo desde la visión que tiene el Estado con la visión que tiene el mundo empresarial, ¿no? Eh, por supuesto que está además decir que la CPC y Sofofa son los grandes representantes del empresariado chileno, y por tanto que estén en estos temas es fundamental. Es fundamental porque finalmente nos permite sentarnos a conversar respecto a una mirada de futuro, y es bien interesante esto, porque parte de los resultados muestran que no hay una mirada de futuro respecto de los reportes. Los reportes siempre tienen el riesgo de ser mucho papel cuché y poco contenido, ¿no? Poco contenido. Nosotros creemos que efectivamente hay una posibilidad cierta, porque es mejor hacerlo que no hacerlo. O sea, esto son lo que tú mostraste ahí, los que se vienen a poner a tono solo por la 461, bueno, mejor que estén a que no estén, po. O sea, preferimos tener esa información que no tenerla. Mirando como tú lo planteas muy bien el tema de los... Tengo una presentación, créanme. Eh, eh, teniendo, teniendo claro que siempre van a haber vasos medio vacíos y vasos menos llenos, si no el mundo sería perfecto, ¿no? Si todas las empresas se comportaran de una forma extraordinaria, no tendrían que haber leyes. Y las leyes existen porque efectivamente es como nos ponemos de acuerdo de cuáles son los límites de la acción, pues, cuáles van a ser. Pero, y ahora que veo la Corfo, me doy cuenta, pero creo que así como coloca los límites, también tiene que promover efectivamente este tipo de instrumentos que permiten conocer el trabajo que hacen las empresas. Y por eso que la 461, que no es solo una obligación de reportar, sino que también lo que se busca es movilizar a las empresas para que avancen hacia el desarrollo sostenible. Pero son los únicos mecanismos, tenemos un montón, y esto está el resultado de Chile. Yo no voy a repetir los resultados que acaba Daniela, no tiene sentido, pero sí es interesante cuando uno lo coloca en perspectiva internacional, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando a propósito del reporte del ODS 2024? Y claro, estamos más o menos en línea con lo que está pasando a nivel internacional. Y eso... Y también nos coloca a nosotros digo nosotros desde el gobierno de Chile, por tanto, desde lo que nos toca representar del Estado, nos permite mirarnos también de qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? No son solo las empresas las que reportan, no son solo las empresas las que establecen políticas internas, sino que también son los Estados, también son los gobiernos. Entonces también, a propósito de la profesora, un tirón de orejas para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros desde el Estado?
Ahora, me saco el tirón de oreja porque creo que nosotros estamos haciendo hartas cosas. Creo que estamos avanzando significativamente en entender que cuando hablamos en general del desarrollo empresarial desde una perspectiva del Estado, pero en particular desde el mundo del medio ambiente, somos todos, y aquí para meternos a todo el mismo saco, somos todos parte del problema, po. Entonces también tenemos que ser todos parte de la solución. Eh, Y esto no se trata de andar tironeándonos a cada rato y echándonos la culpa, sino que reconocer que tenemos la posibilidad cierta de avanzar hacia un futuro sostenible, pero eso es poniéndonos de acuerdo en un diagnóstico, poniéndonos de acuerdo en cuál es el camino de soluciones, haciendo cada uno su pega, nosotros generando normas, pero también incentivos. Yo creo que ahí hay un trabajo que al Estado le ha costado más mostrar lo que hace desde la perspectiva de lo público, o en público, más que de lo público, en público de lo que realmente no hacemos. O sea, nosotros hacemos un montón de cosas, tenemos un montón de instituciones. Hoy día tenemos el programa DPS, que es el programa de desarrollo de producción sostenible, que lo que hicimos fue tomar la plata del litio y en vez de gastárnoslo en gasto corriente, la pusimos en inversión de proyectos que nos permiten pensar en un desarrollo sostenible. Y eso lo hicimos a través de las universidades, a través de las instituciones públicas y también de las privadas. Entonces, tenemos una visión, po, tenemos una visión, y esperamos que esa visión sea una visión de Estado, sea una visión compartida. Nosotros hoy día me presentaban como el presidente del Comité de Capital Natural. Efectivamente, eso es así. Pero eso es una instancia que lo que busca es promover efectivamente el punto de la lógica del crecimiento económico, respetando y resguardando la biodiversidad y reconociendo el valor que tiene la naturaleza en el desarrollo productivo y económico de los países, en este caso de Chile. Y esta institución es una institución pública que está compuesta por el Ministerio de Hacienda, de Minería, perdón, el de Hacienda, el de Economía y nosotros de Medio Ambiente, presidido por el Medio Ambiente, con la asistencia técnica permanente del Banco Central y del CTCI. O sea, la institucionalidad pública en materia de desarrollo económico creó un comité para pensar esto. Nos tomó un año darnos cuenta, pero lo hicimos, de que esto solo no lo podíamos hacer y creamos la mesa público-privada, donde varios de ustedes participan, ¿no? La mesa público-privada de Capital Natural. ¿Por qué? Porque nos permitía efectivamente conocer cuáles eran los desafíos que tenía el mundo empresarial para incorporar estos elementos que aquí aparecen, por supuesto que en una cantidad en una cantidad incipiente para ser positivo, pero bajita, ¿no? De una muestra que no sé cuánto representativa será, pero es una muestra grande, ya de 300 empresas, pero ¿de cuántas en Chile? ¿30.000? Entonces, si las que ya están aquí, las que están reportadas, tienen un reporte sobre la biodiversidad, sobre impacto y dependencia tan bajito, es bastante dable a pensar de que las otras que no reportan no tienen nada, ¿no? Entonces tiene sentido cuando el Estado se coloca pantalones o faldas largas y dice vamos a tomar esto en serio y vamos a crear un espacio institucional para promover este tipo de cuestiones a través de ciertos incentivos. Colocamos plata y colocamos coordinación. Colocamos a la Corfo a trabajar estos temas efectivamente para avanzar en ayudar al mundo empresarial a alcanzar estos objetivos, porque si no es re fácil colocar las normas. La pregunta es cómo ayudamos al mundo empresarial para que eso suceda. Yo estoy convencido de que nosotros estamos en ese camino, hemos incorporado nuevos paradigmas, no dejamos los anteriores, la protección de la naturaleza, la conservación, son principios que son fundamentales para el Ministerio de Medio Ambiente, la generación de normas para que esto pueda ser garantizado por el Estado de Chile. Pero eso ha sido complementado con nuevas políticas de incentivo económico para que las empresas puedan contribuir decididamente al mundo de la conservación y la promoción del medio ambiente a través de ciertos instrumentos económicos. Seguimos más o menos igual que lo que me imagino que pasa acá. Entiendo que los reportes están enfocados a nivel internacional, están más enfocados en temas ambientales y gobernanza y con menor énfasis en lo social, que tiene que ver con los derechos humanos que tú ya mencionabas. Estamos muy en línea con eso, con lo que está pasando hacia adelante. Y aquí yo creo que es súper interesante lo que estamos haciendo, poder decir que efectivamente en la medida que hay más presión internacional por tener instrumentos que promueven el consumo y producción sostenible, que dicho sea de paso lo que está en la base de toda esta discusión de respecto al crecimiento sostenible, ¿no? Que son nuestros patrones de consumo y producción.
que son o no sostenibles o insostenibles. Y nosotros hemos entendido eso y estamos trabajando y tenemos hoy día, y algunos de ustedes también conocen esto, tenemos el Programa Nacional de Consumo y Producción Sostenible, ¿no? Es un programa que estamos trabajando a nivel de interministerial, donde tomamos todas las iniciativas que trabajaba el Estado en materia de consumo y producción sostenible, las ordenamos, las priorizamos. Partimos con 500, por supuesto, nos dimos cuenta que no podíamos hacer nada con 500 y eso se ha ido reduciendo. Llegamos a establecer tres focos y ejes principales asociados a la triple crisis que tenemos hoy día, la pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación, y en función de eso ordenamos estas prioridades y empezamos a trabajar con los servicios públicos para hacer un plan que esperamos presentarlo muy pronto, antes que termine esta gestión seguro, o sea, de aquí a marzo estamos, y ahí lo que hacemos es que nos comprometemos a trabajar en el seguimiento de ciertos indicadores. Y es súper difícil hacer algo sin repetirse, digamos, ¿no? Pero entendemos y tenemos una tremenda responsabilidad, sentemos una responsabilidad de Estado de que no podemos gastarnos la plata en repetir las cosas que ya hace Acción Empresa o que ya hace el Ministerio de Desarrollo Social, pero entendemos que todavía hay brechas, y esas brechas son las que tratamos de resolver a través de este programa de consumo sostenible y producción sostenible. Las regulaciones de las cuales ya se han hablado acá también empujan efectivamente a que esto sea, eventualmente vayamos avanzando hacia un desarrollo sostenible y la idea de alinearnos con lo que está pasando a nivel internacional, efectivamente yo creo que va a seguir empujando esto, va a seguir haciendo una presión y ya lo vemos. Los resultados que tú mostraste aquí, que están en el informe, de cómo pasamos hoy día a 300 empresas, es un número... o sea, yo me imagino cómo tuvo que multiplicar tu equipo, porque finalmente cuando tú analizáis esto, que es bien de hormiguita, y sería interesante, y aquí voy a decir una cosa que puede sonar pesado, pero sería interesante así como las empresas no chequean, y tenemos un bajísimo chequeo de los reportes, que es un chequeo importante porque las empresas pueden decir lo que se les ocurra. Sería bueno chequear los datos, por ejemplo, los que están ahí, porque tú, muchas de las, cuando mostrabas acá este gráfico, ustedes asumieron cosas para poder, porque así es la vida del investigador, asumieron cosas para poder asignar estas 4 categorías, ¿no? Revisar eso por parte de nosotros, por ejemplo, sería interesante y tener una discusión respecto a eso. Las que están solo a partir de la 461, es súper interesante ese dato, pero para ustedes, ¿qué es lo que significa que vayan más allá? ¿Cuánto es más allá? ¿Es más allácito una cuadra o es más allá 1 kilómetro? ¿O 5? Entonces yo creo que ese tipo de discusiones también son súper importantes, son técnicas, una lata para hablarla aquí, pero una mesa de trabajo donde uno puede decir desde el Estado también, desde el gobierno, decir, bueno, a nosotros también nos parece que esto es interesante y esto hay que promoverlo. A nosotros nos interesa promover lo que las empresas hacen y hacen bien, po. Si esta idea de esta contraposición absurda entre el Estado, el mercado, yo soy socialista, dicho de paso, pero yo trabajo en el gobierno, pero me parecería absurdo del año de la pera pensar de que el Estado, cualquier Estado, puede avanzar sin las empresas. Y sin una conversación sistemática, permanente, constructiva, franca, no podríamos crecer como país. La historia de nuestro país ha crecido basada y fundada en empresas que se han atrevido, pero también desde el Estado que ha sido claro en cuáles son las normas que se deben cumplir. Y en ese juego de la política es donde tenemos que llegar a acuerdos. Y en eso estamos, se nos peleamos, se nos queremos, se nos pegan, a veces nosotros nos tenemos que defender. Y digo esto para poner racionalidad al momento político que estamos viviendo hoy día. Por eso que me atrevo a decir mi afiliación política inclusive frente a ustedes. Porque tiene que ver con eso, tiene que ver con la franqueza de entender desde dónde cada uno habla. Pero entender también de que hay cierto sentido común y de que hemos avanzado suficientemente en la civilización para entender que hay parámetros mínimos de entendimiento donde cada uno entiende que lo que le toca es lo que tiene que hacer. Y el mundo privado lo que tiene que hacer es generar riqueza. Eso es lo que tiene que hacer. Y esa generación de riqueza es la que nos permite desde la política poder tener mejores políticas públicas. Y creo que este tipo de informe efectivamente nos permite avanzar hacia allá. Nos permite avanzar porque nos entrega más información, porque efectivamente cuando tenemos presiones regulatorias a nivel internacional, cuando nos permite, este tipo de informe nos permite encontrar información que es rica para la toma de decisiones del punto de vista público. Nos permite efectivamente
generar políticas públicas basadas en evidencia, que es un tema hoy día súper de frontera, pero la verdad es que poquita gente lo hace, ¿no? Como diablo tú eres capaz de asumir la responsabilidad de que la decisión que estás tomando hoy día, cuando defines hacer la 461 y como la hiciste, va a generar un impacto en las empresas, po. No son las constructoras que hacen informes, sino que efectivamente las empresas como esta van a tener que reportar. Tenemos más consumidores conscientes, esto se dice siempre, yo lo creo poco, la verdad. Yo lo creo bien poco. En todas partes se dice esto y es como que súper nice decirlo, digamos, pues yo creo que eso no es así. Eso no es así. O sea, ¿cuánto nosotros vamos al supermercado y nos da lo mismo? Oye, ¿hace cuánto tiempo yo? Y nos da lo mismo sacar una lechuga embolsada que se la sin bolsa. Nos da lo mismo, pues si es cosa de verla ahí, ¿no? Es cosa de ver ¿A cuántos coffees? Aquí no, por suerte, eso lo puedo decir. ¿A cuántos coffees vamos que está lleno de vasos plásticos? ¿Cuántas veces, cuánto nosotros recicla en serio, digamos, ¿no? Y digo nosotros que somos más o menos convencidos, digamos. De ahí para allá, no sé. Yo creo que ese es un punto con el tema del consumidor responsable, consumidor consciente. Yo lamentablemente creo que estamos en un mundo, si fuera de lo contrario, no reciclaríamos el 3%. Sería diferente. Pero ¿por qué hago el punto? Más allá de mi escepticismo e incredulidad, porque creo que es necesario, es muy necesario que abordemos el punto del consumidor, porque el consumidor finalmente el que es el motor del cambio, ¿no? O sea, tu patrón de consumo puede definir, como decía hace muchos años un pastor gringo que decía que vota con tu dinero, ¿no? O sea, esta capacidad que tenemos los consumidores de ser ciudadanos conscientes y de cambiar esta idea de que da lo mismo, de que mi esfuerzo es marginal, de que para qué voy a hacer esto si la verdad es que todo el mundo no lo hace. Bueno, y es súper difícil. Nosotros estamos metidos en eso, tenemos hoy día un proyecto que es un fondo del CUMIN Montreal, que es el Fondo de Biodiversidad, donde estamos tratando de identificar cuáles son esos patrones de consumo y producción sostenible. Tenemos en ciernes una campaña, y les soy súper franco, nos sentamos a discutir y nos pegamos contra la pared, y nos pegamos contra la pared por una cuestión súper práctica, porque se nos ocurren mil ideas de los problemas, pero tenemos súper pocas soluciones. Súper pocas soluciones. Entonces, claro, se nos ocurren frases fantásticas como tu consumo me consume, ¿no? Y un pingüino agarrado y fantástico, digamos. O sea, es súper buena idea. Pero ¿cuál es la solución para eso? ¿Cuál es la solución que nosotros, como Estado, estamos ofreciendo para que los consumidores efectivamente tengan alternativas de ser más conscientes? ¿Cuáles son las alternativas que entrega la empresa? Entonces, no es trivial, no es baladí este punto, porque efectivamente cuando se empiezan a repetir, se empiezan a construir verdad, empezamos a hablar del hombre nuevo, o sea, que existe una persona que nos importa el medio ambiente, y la verdad es que yo creo que eso no es así, y creo que es pega a los que estamos acá hacer promoción de este tipo de cuestiones para que efectivamente tengamos la posibilidad de que haya consumidores más conscientes y que sean capaces de promover cambio y transformaciones profundas. Ahora, al final del día, cuando tú tenías hoy día el huevo de la gallina libre y el huevo de la gallina torturada, y el huevo de la gallina torturada cuesta la mitad, la gente va a comprar el huevo de gallina torturada, no va a comprar el huevo de gallina libre, salvo quienes tenemos la posibilidad de financiar el huevo de gallina libre. Entonces ahí la pega es de la industria, la pega es nuestra, la pega es cómo promocionamos, cómo subsidiamos, cómo generamos efectivamente mecanismos para que sea el propio mercado y sea la propia gente que consciente puede tomar una decisión de compra, de consumo, que no le afecte su bolsillo. Porque al final del día, cuando tenéis dos cabros chicos, tenéis que alimentarlos con huevos en la mañana, la verdad es que 5 lucas en Chile aún siguen haciendo la diferencia, aunque ustedes no lo crean. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Y yo que sigo muy de cerca la industria de los huevos de gallina libre, me doy cuenta cuando en serio tengo una obsesión con eso, le saco fotos Oye, yo hoy día voy al supermercado y no es poco habitual que si ustedes compren la caja de huevos de gallina libre de 18, les cuesta lo mismo por unidad que una de 12 no voy a decir marcas para no ofender a nadie, pero de gallina no libre, encarcelada. 18, y el de 12 cuesta distinto, pero el de 18, por alguna razón comercial que no entiendo, cuesta prácticamente lo mismo o 10 pesos de diferencia. Entonces ya ese mercado empezó a encontrar cómo resolver el problema de precio, ¿no? Y la diferenciación entonces empieza a ser de
por la característica del huevo. Bueno, estos datos ya los mostró Daniela. Efectivamente, es súper interesante ver cómo ha aumentado sistemáticamente el informe. Triplicado en 5 años es una cosa, ya se le quisiera a cualquier investigador de cualquier tema que poder decir, y cualquier país que pueda decir esto. Estos datos ya son los que acaban de señalar. Probablemente una cosa que destaca, obviamente, que el 100% de las empresas del IPSA están reportando. Yo creo que eso es por obvio, no hay que dejar de decirlo, digamos, ¿no? Creo que eso es súper importante también, hay que decir las cosas, aunque sean muy obvias. Para nosotros es importante porque nos permite tener un diagnóstico nacional, todas estas mediciones contribuyen efectivamente, evidencia de política, y la cultura de transparencia es un tema relevante también. O sea, y la cultura de transparencia no solo tiene que ver con con este tipo de reportes, sino que también tiene que ver con la confianza, ¿no? Y con la confianza entre nosotros también, y de nosotros con la gente, ¿no? Y hoy día cuando las empresas, porque la empresa necesita legitimidad social para operar y todos creemos eso, yo no estoy tan seguro tampoco. Así como los consumidores que somos súper conscientes, la verdad es que los clientes de Codelco, si yo no estoy tan seguro que le importe que si la gente está contenta o no con su faena. Perdón lo disruptivo. ¿Tú crees que sí? Ojalá. Ya, ahí, convénceme, por favor. Entonces, ¿cómo hacemos que efectivamente estos temas importen? Este tipo de eventos importa por eso mismo. La cultura de transparencia importa porque en la medida de que hay tipos como yo que son incrédulos, hay gente como tú que me dice, sí, esto importa, ¿cachai? ¿Por qué? Y porque aquí está la evidencia, po. Que la cadena de valor, que yo creo que ese es el segundo paso que hay que darle, cuando tiene S1, S2, y veamos efectivamente que eso va a importar mucho, y veamos cómo, me sorprendió mucho el dato este de que tenemos hasta 1, 2, 3, el test, el con- el alcance, hasta que tantas empresas tengan 3, güey, es una cosa es que, es llamativo porque en el mundo eso es muy alto, digamos, ¿no? Ya, nos importa integrar el concepto ESG, la idea de tener metas futuras, en fin, pero quiero contarles que nosotros estamos trabajando, como ya les decía, en este programa, que yo creo que también va a ayudar a orientar y mostrarle a ustedes qué es lo que estamos haciendo nosotros. Esto está disponible ya, estamos trabajando en el plan. Una cosa súper importante, me comprometí en el café a contarlo, ya se me acabó el tiempo, pero cómo se alinea esto también con otras cosas que estamos haciendo y que tiene que ver con los reportes, ya específicamente el tema medioambiental. Chile ha avanzado significativamente en el reporte claro, los datos que tú mostraste eran los reportes de huella, ¿no? Y eso ha aumentado en forma gigante en Chile. La huella Chile se está transformado en el espacio de confianza de las empresas también. Creo que es un programa súper interesante. Nosotros acompañamos a las empresas empiezan a reportar, pero obviamente aquí la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo las empresas agarran esa información y empiezan a compensar? Po? Porque no vale solo con decir, mira, sí, esto es lo que yo emito, ya, po. Pero ¿y qué es lo que hacéis con esa emisión? El tema de compensación es una alternativa para ello. Y nos ha ido re bien. El primer año compensamos 260.000 toneladas y el segundo 4,5 millones. Este sistema está asociado directamente al impuesto verde, pero también es un mecanismo que puede ser utilizado eventualmente por las empresas para compensar de otras que no estén necesariamente vinculadas al impuesto verde. Conservación de la biodiversidad. Efectivamente, aquí los desafíos es cómo este tipo de reportes contribuye. Este tipo de reportes también se alinean con TNFD u otros indicadores y otros mecanismos internacionales. Creo que de ahí hay un tremendo desafío. Nosotros estamos trabajando básicamente aquí por supuesto, en el diseño de instrumentos económicos que van a contribuir a la conservación de la biodiversidad, y específicamente en 3 reglamentos que ya pasaron por el Consejo de Ministros. Uno que tiene que ver con el sistema de compensación de biodiversidad, que es algo muy nuevo para las empresas. Está muy preocupada la empresa de qué es lo que va a pasar con esto, de cómo lo vamos. En carbón es súper fácil, 1 tonelada de carbón, un crédito, chao. Y tú compras y vendes el crédito. Pero en biodiversidad es un tema. Nosotros necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos ponernos de acuerdo entre nosotros, cómo lo vamos a hacer. Bueno, nosotros hicimos un reglamento donde lo que hicimos fue clarificar las reglas del juego. Eso es lo que hicimos. Dijo, mira, los contratos usted va a tener que hacer todo esto, y esto va a tener que hacer en este orden, y va a estar asociado a una meta. ¿Qué significa eso? Que ya no voy a evaluar la acción. O sea, si usted puso 50 arbolitos, pero se los comió una vaca, eso no sirve.
porque eso no está respondiendo a los desafíos ambientales. Entonces lo que tiene que hacer es que esos 50 arbolitos crezcan, y para eso tiene que tomar un montón de medidas para que esto suceda. Yo le voy a medir que el árbol crezca, ¿vale? Pero eso también lo hemos acompañado de una serie de procedimientos que facilitan la vida de la empresa. Les hablo a ustedes, para que sepan que esto, el sentido que tiene efectivamente es que consigamos las metas ambientales en forma conjunta. El segundo tiene que ver con contratos de retribución, es decir, hoy día es posible en Chile, y por eso la pregunta de los bancos de hábitat, que no quedó la ley porque hubo una discusión gigantesca, tú estuviste ahí, es no tenemos banco de hábitat, pero tenemos dos mecanismos que nos permiten responder al objetivo de los bancos de hábitat. Uno que tiene que ver con el sistema, por supuesto, de compensación, pero el sistema de certificación que crea un sello y crea una unidad de gestión de biodiversidad. Y esa unidad de gestión de biodiversidad básicamente lo que es un reconocimiento de créditos de biodiversidad de estándares internacionales. O sea, tú hay ahora un estándar a Berra o Ser Carbón o a Terrazos y ellos te entregan un crédito por el aporte a la conservación del huemul, y eso es un crédito que nosotros lo homologamos, hicimos el mismo símil que era el sistema de compensaciones, y ya se puede vender en el mercado nacional una vez, porque esto es un instrumento económico y no financiero, ese es el objetivo. Y el tercero tiene que ver con los contratos de retribución entre privados, que lo que hacen es movilizar financiamiento público o privado hacia quienes conservan y quienes a través de la conservación generan servicios ecosistémicos. Por ejemplo, una comunidad que vive en la cabecera de cuenca que mantiene los bosques y eso por tanto genera agua abajo, agua de calidad, que lo toma una sanitaria y podía pagarle por ese servicio a la ría para que no corte los árboles, ¿no? Eso son tres reglamentos que hoy día, ese tipo de cuestiones no están incluidos en los reportes, ¿no? Y eso sería súper interesante de ver, y eso existe, ¿eh? Hoy día hay muchas empresas que lo hacen. Cómo incorporar este tipo de cuestiones al mundo del reporting sería súper interesante. Podemos vincularlo básicamente a través de lo que les acabo de decir. Y finalmente, la idea obviamente es que pasar con todo lo que he dicho de la medición a la acción. Ya, muchas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, y para cerrar, quiero invitar a dar unas palabras de cierre a Pilar Dañobeitía, quien es presidenta, bueno, consejera electa de SOFOFA y también presidenta del Comité de Desarrollo Empresarial Sostenible. Pilar. Gracias. Pásame mis palabras, las tenés ahí, pero yo antes quiero tomarme una, ¿cómo decir? Un permiso, porque antes de hablar como presidente del Consejo de Sostenibilidad de SOFOFA, que por lo demás llevo como creo que 3 meses, porque es mi segunda etapa como consejera en la SOFOFA y ahora estoy como parte del comité ejecutivo. Y la mesa me dio este honor de presidir el Consejo de Sostenibilidad, lo cual asumí con mucha alegría. Pero ¿por qué? Porque estos temas a mí de verdad me motivan muchísimo. Yo soy presidenta del directorio de SMU, que es una compañía de supermercados, así que por eso que me voy a tomar un segundo para hablar desde ese rol primero em, porque la verdad que yo sí creo, o sea, dos cosas. Uno, em, que efectivamente yo creo que hace la diferencia que una empresa tenga un propósito y que esté convencida de que su negocio, hacerlo con un propósito de sostenibilidad y compromiso con la comunidad, la va a hacer, sobre todo, te lo voy a hablar desde el negocio nuestro, que es vender un commodity, que son alimentos. Cualquiera puede vender alimentos. Estamos en un país además muy competitivo, por lo tanto, hacerte distinto es muy difícil. Entonces, si lo ves por el lado de conveniencia, por último, hoy día, como lo hablábamos en el café, entonces tú, para poder en el fondo atraer a tu comunidad, tú tienes que ser distinto. Entonces, pero además tienes que ser responsable. O sea, ¿cómo vas por ejemplo, tú diste el ejemplo de los huevos? Los huevos es un bien perecible que además en este país tenemos normas hiper estrictas, siempre vas más allá de todas las normas. Entonces, si tú los huevos los tienes que retirar de la góndola en, eh,
los pones en la góndola y a la semana los tienes que retirar a pesar de que le queden todavía 2 semanas para poder consumirlo y los tienes que botar y no tienes un programa que involucre toda una logística, que eso es mucha plata y mucha gente, y detrás no hay alguien que piense en la sostenibilidad del negocio y todo lo demás, y formas un programa consciente y haces que eso, en vez de botarlo, tú lo lleves a una comunidad cerca de ese supermercado, donde hay gente, la junta de vecinos, qué sé yo, y armes todo un proceso para contribuir a tu comunidad. Dime, eso finalmente, y si tus vecinos no saben que tú haces eso, no te hace distinto, no te hace preferible ir a ese local que al que está, que a 5 cuadras más allá, y da lo mismo. Y en el fondo, entonces, yo creo que sí hace una diferencia el cómo tú hagas el negocio, ¿ya? Entonces, yo de verdad creo que estos temas, el cómo tú te instales, no sé, la cantidad de ruidos que tú hagas, si tú pusiste el generador, no le pusiste bien, si tú hiciste no una consulta ciudadana, pero si tú invitaste a tus vecinos antes de abrir el local, les diste un cafecito, o sea, hay muchas cosas que uno puede hacer la diferencia. Y de verdad que te hacen, las empresas hacen mucho y ahora voy a lo que nos convoca también. Yo quería primero felicitarlos además por estos 15, 25 años que llegan, no sé cuántos, 10, haciendo esta empresa Suman Valor, que de verdad lo felicito, es un súper buen trabajo, visibilizar esto es muy importante. Ojalá muchos, no solamente ahora los inversionistas que hace un tiempo ya que se empezaron a volver locos con esto y que yo creo que esa es otra razón porque las cosas están empujando, empezaron a aparecer los bonos. En alguna conferencia yo estuve y dijeron, oye, aquí la aguja la va a empezar a mover con esto. Bueno, después empezó a darse la vuelta porque algunos empezaron a hacer cosas medias irresponsables. Pero es muy importante, así que los felicito por este trabajo, que realmente creo que tiene mucho valor. Felicito también a los que están acá, que se queman las pestañas también haciendo esto, y los digo porque también lo veo en mi gente, digamos, cómo se desvelan, no solamente haciendo los reportes, sino que además ustedes persiguen durante todo el año a la gente en las compañías para que lleguen a esos números. Y no porque no tengan planes, porque también es otra cosa, las empresas hacen muchas cosas. O sea, cuando realmente uno empieza, nosotros entramos, ya me voy a sacar el sombrero de SMO, estoy mezclando, pero orgullosamente entramos al Dow Jones Sustainability Index el año pasado, pero además número 1 retail en Chile, ojo, y octavo en el mundo, yo no lo podía creer. Pero ¿saben por qué? Porque en el fondo uno hace la pega de mostrar si las empresas hacen muchas cosas. El tema es que hay que saber cómo registrarla y hay que también hacer la pega que hacen ustedes, que es perseguir los objetivos, es perseguir a los ejecutivos, es dejarlos hacer su pega, es perseguir al directorio para que en el fondo meta estas cosas en la estrategia, porque las cosas no pasan por la magia, ¿ya? Pasan porque en el fondo en las estrategias las compañías se ponen todos los años en los planes, por lo menos nosotros lo hacemos así, en todos los planes anuales, cada área tiene dentro de su objetivo un objetivo de esto. Bueno, así que felicitaciones a todos ustedes que hacen ese trabajo también. Y ahora entonces sí les agradezco, yo ya les agradecí, así que esa parte me la voy a saltar, Yasmín. Pero bueno, desde la SOFOFA, ahora sí, y particularmente desde el comité que presido, hemos impulsado una mirada que pone a las personas en el centro y que entiende la sostenibilidad como un camino que requiere 3 elementos fundamentales. Primero, una gobernanza sólida, donde los directorios y las altas gerencias asuman la sostenibilidad como parte del negocio, no como un complemento. Sin liderazgo estratégico no es posible alinear decisiones financieras con impactos sociales y ambientales de largo plazo. Segundo, la medición, que es lo que estamos hablando, rigurosa, tanto individual como colectiva,
Lo que no se mide no se gestiona y lo que no se gestiona difícilmente mejora. El análisis de los 338 reportes que hoy presentamos da cuenta de tendencias, brechas y avances que deben servirnos para tomar mejores decisiones, identificar dónde estamos y hacia dónde debemos movernos. Y tercero, espacios como este, iniciativas de encuentro, diálogo y aprendizaje entre pares, porque la sostenibilidad no se construye de forma aislada, se construye en red, compartiendo prácticas, desafíos y experiencias que amplifican el impacto. El estudio que conocimos no solo muestra progreso, muestra compromiso, como vimos, ¿ya? Y esperamos que muchas de ellas así sea y no sea solo por cumplir, ¿cierto? Y creemos que muchas de estas empresas entienden que la transparencia no es una exigencia externa, sino una herramienta para fortalecer la confianza, anticipar riesgos y sobre todo generar valor para trabajadores, proveedores, clientes, comunidades y el medio ambiente. Y aprendí, voy a revisar la diferencia del doble, que me toca ahora, de hecho. En este directorio aprobamos la doble materialidad. En un momento en que Chile enfrenta desafíos importantes, sociales, ambientales, productivos y de confianza, existe el desafío de proyectar y transmitir estas reflexiones y estos aprendizajes a todos los actores con los que trabajamos y nos relacionamos, profundizando las conexiones entre empresas, instituciones y ciudadanía. No basta con reportar y publicar datos. Necesitamos conectar esos datos con su significado, con su impacto y con lo que aportan al bienestar común. Estamos en un contexto de desconfianza donde las personas necesitan conocer para creer y cuidar. Por eso, y esto es importante, desde SOFOFA impulsamos una iniciativa que se llama Empresas Abiertas, que no sé si la conocen. Un esfuerzo que busca tender puentes entre actores que por mucho tiempo no han caminado de la mano. Empresas sumando valor, que es esto, y empresas abiertas, que es la iniciativa que tenemos en SOFOFA, no compiten para nada, sino que son complementarias, porque una aporta datos y evidencia, que es lo que estamos viendo hoy día, y la otra es una iniciativa que abre puertas, acerca a las personas y muestra el valor. O sea, ahí abrimos las puertas y vemos que realmente lo que estamos reportando aquí en algunos casos lo hacemos, ¿ya? Por ejemplo, y voy a hacer un paréntesis chiquitito, hace 2 semanas atrás, en esta iniciativa de Empresa Abierta, yo me sorprendí mucho porque la hicimos en el centro de distribución de TCMU y yo no lo conocía. Yo no sabía, para que vean, ¿eh?, que dentro de esas donaciones de alimentos que les estaba contando, en el centro de distribución, también donábamos alimentos a una institución, una organización que lleva para animalitos. El Buinsú, sin duda, que van ellos también, pero la que más me llamó la atención era unas señoras que tenían animalitos, pero no eran animalitos de la calle rescatados, sino que eran animalitos que ellos recogían, pero no los recogían, le cuidaban a viejitas, a personas en el fondo, que muchas personas que vivían solas y que no tenían quien se los cuidara y quien los alimentara, y qué sé yo. Entonces, pero ellas estaban, no se mueren lo agradecidas, porque eran muchos, gastaban, me decían, 1 millón de pesos al mes en comida. Y con esa plata que iban a, o sea, con esa comida que iban a recoger ahí, que ahora le empezaban a donar, la iban a buscar ahí a los Aguirre, les alcanzaba para pagar ahora el arriendo del local donde les cambió, o sea, no se mueren como estaban. O sea, les pongo ese ejemplo porque en esa oportunidad, en esta oportunidad de Empresa Abierta, uno puede ver cómo la conexión que hace. Y además, la gente que trabaja en la empresa, los colaboradores ven esto o sea, también uno dice, son otras razones por las que ellos prefieren trabajar en la empresa. Ahora vamos a otra cosa, ya no solamente que te prefieran por ir a comprar a tu local, sino personas que en realidad prefieren trabajar o quieren, tienen más fidelidad con tu empresa por las cosas que ven que uno hace, que no son obligación, por decirlo así. Entonces, para cerrar, la sostenibilidad es un camino que exige consistencia, transparencia, colaboración. Y en estos 10 años de Empresas Sumando Valor, queda claro que ese camino se está recorriendo
con convicción. Muchísimas gracias por haber venido y acompañarnos esta mañana aquí a nuestra casa. Gracias, Yasmín, y por seguir sumando valor desde sus empresas, sus equipos, sus decisiones. Seguiremos construyendo juntos el desarrollo sostenible que Chile necesita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Vamos a desconectar nuestras personas que están conectadas también. Muchas gracias por participar y que tengan un muy buen día.